Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las miopatías y neuropatías. Antes de empezar a hablar sobre las miopatías y las neuropatías, tenemos que hablar o recordar un poco de fisiología. Y acá vamos a ir viendo, como recordarán, la estructura de la placa neuro o de la unión neuromuscular, que era el lugar donde se generaba el potencial de acción. Había liberación de acetilcolina, activación del receptor nicotínico, se producía la despolarización del sarcolema y la producción del potencial de acción muscular y la inactivación posterior de la acetilcolina una vez ya eh, ocurrido la contracción. Esto es para recordar un poco que luego de la liberación de la acetilcolina se producía la despolarización y progresaba el potencial de acción a través de la membrana muscular. Y acá vemos el acoplamiento entre la generación del potencial de acción muscular y la liberación del calcio desde la cisterna del retículo endoplásmico o sarcoplásmico, donde vemos que cuando se produce el impulso nervioso, la terminal nerviosa a nivel de la sinapsis libera la acetilcolina. La unión de la acetilcolina con su receptor produce un potencial de acción. Esa acetilcolina se une a su receptor causando la despolarización y esta despolarización produce que los túbulos T liberen calcio a nivel del retículo endoplásmico para que a nivel del sarcómero se produzca la contracción muscular. Y acá vemos ya, como decía ahí abajo, la contracción muscular y la posterior relajación. Entonces, la liberación por parte del calcio del retículo sarcoplásmico hacía que este calcio liberado a la cisterna se unía a la troponina, troponina desplazada a la tropomiosina, que deja libre los sitios de unión de la actina a nivel de los filamentos finos. Posteriormente la cabeza de la miosina se mueve y esto hace que se produzca a través del filamento grueso la contracción, ¿verdad? Luego este calcio volvía a ser recaptado, esto gracias a una ATPasa, y la posterior eliminación del calcio de la troponina restablece la acción bloqueante de la tropomiosina, volviendo el músculo a la relajación. ¿Y por qué es todo esto importante, incluyendo el tema del gasto de energía asociado al proceso de la contracción, que acá vemos cómo se va liberando el ATP y se va convirtiendo en ADP? Todo esto es importante porque las miopatías son alteraciones estructurales o funcionales de la fibra muscular estriada y el problema puede estar en dos lugares: a nivel de la unión neuromuscular o en el músculo en sí propiamente dicho. Entonces tenemos varios tipos de trastornos según en qué parte está lesionado eh, este proceso. Por ejemplo, un trastorno de la transmisión del impulso nervioso va a ser un problema del axón, un problema de la contractilidad del sarcolema, un problema de las proteínas contráctiles, o sea, de nuestra actina, miosina, tropomiosina, y un problema de la liberación de la energía necesaria, o sea, del ADP, ATP, o eventualmente un trastorno eh, por aumento o por disminución del calcio. Entonces, vamos a ir desglosando de a poco los trastornos de la transmisión del impulso nervioso, donde vemos principalmente alteraciones relacionadas con la función de la acetilcolina. Por ejemplo, si hay un trastorno a nivel de la síntesis, almacenamiento, liberación de la acetilcolina por exocitosis, un trastorno a nivel de la difusión de la hendidura sináptica,
un problema a nivel de la unión del receptor nicotínico o de respuesta al receptor, y también puede ser un problema de la inactivación de la acetilcolinesterasa. Entonces, dependiendo de dónde está nuestro problema, vamos a ir desarrollando otra vez, por ejemplo, un trastorno presináptico. Por ejemplo, en el caso del botulismo hay una inhibición en la síntesis de la acetilcolina por un problema de la inhibición de la acetilcolintraferasa. O puede ser también por bloqueo de los canales de calcio, voltaje dependiente del botón sináptico. Entonces no se produce la exocitosis ni la liberación de la acetilcolina. También tenemos el síndrome Eaton-Lambert, que es un problema autoinmune en donde hay anticuerpos frente a los canales de calcio, voltaje dependiente de botón sináptico. Entonces, como decimos, estos anticuerpos hacen que no se pueda producir la exocitosis. Cuando el problema es o es un problema de trastorno postsináptico, o sea, un fracaso de los receptores, puede ser, por ejemplo, por problemas o afectación de curares o análogos. Los curares son unos relajantes musculares que se suele usar, por ejemplo, para la inducción anestésica o para la relajación de una persona para una intubación orotraqueal. Los curares son no podemos decir que son venenos, pero serían como toxinas. Hoy en día son fármacos metabolizados por el hombre, pero, o sea, producidos por el hombre. Pero, ¿qué pasa? Que en la época más antigua, indios del Amazonas usaban los curares en sus agujitas, y eso le hincaban o le introducían a la persona para relajarle y atrapar, vamos a decir, al enemigo, ¿verdad? Esto puede producir un bloqueo del receptor nicotínico. Se usaba con flechas y dardos y se usa hoy en día como anestésico general para hacer la relajación, como le dije, y inducir al paciente a la relajación total para que no tenga, por ejemplo, lucha con el respirador, o para que una persona pueda abrir bien la vía aérea sin la contracción del macetero, ¿verdad? Y también tenemos otro problema a nivel postsináptico que es bastante conocido, que es la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune en donde los anticuerpos destruyen los receptores nicotínicos. Entonces, esto puede ser causado por agentes exógenos como virus, bacterias, o endógenos como productos tumorales o timomas, ¿verdad? Y produce debilidad, cansancio. Suele mejorar con el reposo y con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y esta imagen es un poquito para recordar o para explicarles qué es lo que pasa cuando hay un problema a nivel postsináptico o a nivel presináptico, ¿verdad? Por ejemplo, en esta zona vemos que tenemos el axón, bien el impulso. Acá se libera el neurotransmisor, o sea, se libera la acetilcolina, y esto va, si es que tenemos un trastorno a nivel de la exocitosis, es previo a nuestra sinapsis. Y en el caso, por ejemplo, de la miastenia, que tenemos los receptores, pero ¿qué pasa? Producimos también anticuerpos contra estos receptores, como están viendo acá. Entonces inhiben a los receptores o destruyen a estos receptores, y al ser liberada la acetilcolina no puede trabajar o no puede realizar su acción porque está disminuida la cantidad de receptores, y aparte de eso también porque está alterada, vamos a decir, o sea, no hay forma de que esto actúe, ¿verdad? También tenemos alteraciones en la excitabilidad del sarcolemma. Por ejemplo, las miotonías, que puede ser por hiperexcitabilidad del sarcolemma, cuando la despolarización se mantiene por más tiempo de lo normal,
También puede ser dificultad para la relajación muscular después de la contracción. Pueden ser problemas hereditarios, alteraciones en los canales y bombas iónicas. Tenemos la miotonía congénita de Townsend, que es un mal funcionamiento de los canales de cloro, produciendo un retraso en la repolarización, y la paramiotonía congénita, donde hay un aumento de la conductancia al sodio. Otro problema en la excitabilidad del sarcolesma sería la tetania, en donde hay una hiperexcitabilidad del sarcolesma. Hay descargas espontáneas con contracciones musculares involuntarias y sostenidas. Generalmente en la hipocalcemia induce un aumento de la conductancia del sodio, tanto de la fibra muscular como en el nervio, y esto produce por un doble mecanismo miógeno y neurógeno la contracción muscular sostenida e involuntaria, conocida como tetania. El tétano es otro proceso distinto, que es una alteración a nivel del arco reflejo, en donde desaparece la inhibición fisiológica de las neuronas motoras a causa de la toxina tetánica. Es otra forma, ¿verdad?, para tener en cuenta. Después tenemos la parálisis periódica congénita, que generalmente es una patología hereditaria, en donde el sarcolesma se hace inexcitable, o sea, no hay forma de activarlo, ¿verdad? Es una alteración de canales y bombas iónicas, por ejemplo, el receptor voltaje dependiente sensible a dipiridopiridina. Debilidad intensa de las extremidades y troncos es la forma en cómo se manifiesta. Tenemos las parálisis periódicas secundarias a hipo e hiperpotasemia. Generalmente son secundarias a alteraciones del potasio, y esto produce una disminución de la excitabilidad del sarcolesma con debilidad muscular. Cuando hay una hipopotasemia, o sea, potasio bajo en suero y líquido extracelular, hay una salida masiva de potasio desde la fibra muscular y el sarcolesma se hiperpolariza, ¿verdad? Entonces el potencial de reposo es más negativo de lo normal, y cuando hay una hiperpotasemia, en la hipopotasemia está muy débil el paciente, no tiene fuerza, hay mucha debilidad. Y en la hiperpotasemia, el potasio alto en el suero y en el líquido extracelular, hay entrada de potasio a la fibra en el interior menos negativo, más cercano al umbral de disparo, y esto inicialmente hace que la fibra sea más excitable. Entonces, en una segunda etapa de acomodación hay un aumento del umbral de disparo y disminución de la excitabilidad. Pueden haber calambres cuando hay una hiperpotasemia, o una hipo también se puede manifestar de las dos formas. Esto es un poquito para recordar qué es lo que pasa a nivel de cada problema. Por ejemplo, un trastorno a nivel del receptor, o un trastorno a nivel de del citoplasma, un trastorno a nivel del núcleo, o si el problema está a nivel de las miofibrillas, ¿verdad? Cuando es un problema de las proteínas contráctiles, donde se llaman distrofias, generalmente no son alteraciones cualitativas. Las alteraciones cuantitativas pueden ser por disminución del número de fibras y de la masa muscular. La proteína está alterada, distrofina. La proteína que ancla el sarcolesma a las proteínas contráctiles está codificada por un gen del cromosoma X, y estas distrofias pueden ser por un mal funcionamiento o ausencia de esta distrofina, que es la que ancla, o en principio, ¿verdad? Y el prototipo sería la distrofia muscular progresiva, en donde la distrofina, por aumento del calcio, aumento de las proteínas, hace que se produzca una lisis. Esto aumenta la proteína quinasa, y esto induce al daño y muerte celular, con aumentos en el suero de la CPK, de la creatinfosfoquinasa. Esto es un poquito de los mecanismos que explican los efectos tóxicos de concentraciones anormalmente altas del calcio a nivel del citosol, del citoplasma. Entonces, un agente externo que produce una injuria va a producir una alteración a nivel mitocondrial endoplasmática y del retículo endoplásmico, con un aumento
del, del calcio citosólico, y esto va a alterar a la TPasa, a todas las proteínas plasmáticas, fosfolipasa, proteasas y endonucleasas, causando disminución del ATP, disminución de fosfolípidos, disminución o disrupción de la membrana y del citoplasma, de las proteínas citoplasmáticas, y daño de la cromatina nuclear. Y otra cosa importante también es cuando hay un problema a nivel de la obtención de energía, o sea, un problema a nivel de la formación del ATP en la fibra muscular. Esto es para recordar un poco la parte fisiológica de cómo se usaba el ATP, cómo hacíamos la fosforilación oxidativa y cuántos ATP teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, la respiración celular a través de la mitocondria producía calor, 36 ATP, agua, dióxido de carbono, y todo esto era gracias se formaba podía formarse gracias a aminoácidos provenientes de las proteínas, de ácidos grasos, a través de la formación de ácido pirúvico, de la glucólisis, ¿verdad? ¿Y por qué es importante esto? Y ahora vamos a ver que cuando hay un trastorno en el proceso de la liberación de energía, tenemos lo que conocemos como miopatías metabólicas. Entonces, cuando tenemos un trastorno a nivel de la producción de glucógeno, del uso del glucógeno, por ejemplo, glucogenósicas, ¿verdad? No hay mionfosforilación, o sea, no hay degradación del glucógeno hasta glucosa fosfato. Hay una imposibilidad de utilizar el glucógeno muscular como fuente de energía, y entonces empieza a acumularse este glucógeno a nivel de la fibra muscular. Cuando el trastorno está a nivel de problemas lipídicos, hay un déficit, por ejemplo, de la carnitina, o déficit o mal funcionamiento de la carnitina aciltransferasa, que es la enzima que introduce los ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación. Entonces no se puede utilizar este ácido graso, no hay obtención de energía desde la grasa, y este es un problema durante la realización de ejercicios prolongados, sobre todo, y no produce problema en la oxidación aeróbica o anaeróbica de carbohidratos, porque acá el problema es con los ácidos grasos. Cuando el trastorno es a nivel mitocondrial, por problemas de mitocondrias anormales, no hay respiración celular, la fosforilación oxidativa, ¿verdad?, en mitocondrias, y no se puede obtener energía aeróbica desde ningún sustrato, ni lípidos, ni carbohidratos, ni grasas. La única vía posible sería la glicólisis anaeróbica, que, que nos va a dar como sustrato el ácido láctico, y entonces va a producir muerte celular por acidosis láctica, o sea, por acidosis metabólica. O sea, prácticamente esto sería incompatible con la vida. Y las manifestaciones de las miopatías metabólicas generalmente dice que son agotamiento precoz, dolores, contracturas musculares, contracturas durante la realización de ejercicios. Las contracturas pueden ser contracciones sostenidas por imposibilidad de relajarse, o déficit energético, ¿verdad?, por ATP, hace que la ATPasa calcio no pueda reingresar el calcio al retículo endoplásmico. Entonces el músculo no puede relajarse. También puede haber déficit energético, necrosis y muerte celular por distintos mecanismos que se manifiestan sobre todo por aumento de la CPK total en suero y por mioglobinuria, que sería por destrucción muscular. Y ahora vamos a hablar un poco de las neuropatías periféricas. Las neuropatías periféricas son afecciones que comprometen a múltiples nervios periféricos desde el cuerpo medular, ganglio raquídeo y nervio propiamente dicho, y generalmente se presentan como enfermedades con enfermedades sistémicas, como diabetes o intoxicaciones, ¿verdad?
Y en las alteraciones neuronales de los nervios periféricos, podemos tener un problema a nivel del cuerpo neuronal, o sea, de la neurona en sí, o una alteración del axón. Acá, cuando hay un problema a nivel del cuerpo neuronal, lo que vamos a ver va a ser atrofia, necrosis, cromatólisis por alteración axonal, alteraciones citoplasmáticas con ovillos neurofibrilares y otros problemas que van a llevar a la degeneración de esa neurona. Y cuando hay un problema del axón, el problema va a estar generalmente en la mielina. Puede haber una degeneración por sección o puede haber una degeneración secundaria a la lesión del cuerpo neuronal. Cuando tenemos, por ejemplo, un axón desmielinizado, ¿verdad? O cuando el axón tiene una lesión, ¿verdad? Como están viendo en la imagen A, es el axón normal. En la imagen B tenemos la localización, una lesión local producida por una disrupción o corte en las capas de la mielina, y esto produce una degeneración axonal y sellado de la punta del muñón propia del axón. La célula de Schwann, entonces, en la imagen C, es invadida por macrófagos. Con lesión de la lámina basal, las células de Schwann distal a esa lesión proliferan y los axones protruyen al muñón proximal. O sea, vuelven a cubrir a esa zona lesionada, ¿verdad? Los axones protruidos son cubiertos por las células de Schwann hija y las células de Schwann hija remielinizan ese axón. Las vainas de mielina son más delgadas y la longitud internodal son más cortas que en los otros lugares similares, y los cambios también se producen a nivel del cuerpo de la neurona. O sea, puede llevar a una regeneración, pero no siempre pasa esto. Tenemos la degeneración por sección, que se conoce como degeneración waleriana, que sería que cualquier parte de la neurona que se desprenda de su soma degenera y se destruye por fagocitosis. Este proceso de degeneración distal respecto al sitio de la lesión se llama degeneración waleriana por el señor Wallier, que la describió en 1850. La reacción proximal respecto al punto de la sección se llama degeneración primaria o retrógrada. Y el tiempo en el que se instala esta degeneración es un poco diferente para los distintos tipos de nervios, por ejemplo, si son sensitivos, motores, y también depende de la mielinización de la fibra. Entonces acá tenemos cuando es una sección lejana al cuerpo, y acá tenemos cuando la lesión o la sección es cercana al cuerpo. La degeneración waleriana sobre todo sería cuando tenemos cualquiera de las dos, ya puede ser distal o proximal, pero es la degeneración waleriana por degeneración por sección. Vemos acá nuevamente la distal a la sección puede producirse una degeneración del axón o de la mielina en sí y quedar prácticamente inutilizado este axón, la parte distal. Y esto sucede por la fagocitosis por células de Schwann y por macrófagos circulantes. Cuando es una lesión proximal a la sección, puede haber degeneración del axón hasta el nódulo de Rambier más cercano, que sería acá en esta imagen. También degenera el cuerpo neuronal, cromatólisis, si la sección axonal es muy cercana al mismo.
Entonces acá ven cómo se lesionó prácticamente ya todo el nervio y degeneró inclusive la neurona. También por fagocitosis y por célula de Schwann. Siguiendo con la degeneración valeriana, tenemos entonces que la regeneración se puede generar en el axón por brotes distales que avanzan aproximadamente 1 milímetro por día y puede ser exitosa si alcanza el resto del tronco nervioso, que es de la parte que está lesionada, o puede ser inútil a no poder progresar porque está muy lejano, o porque hay un hematoma, o porque hay una cicatriz o algo fibroso que forma neuromas de amputación, o sea que hace que no pueda seguir la regeneración de ese nervio dañado. Tienen que recordar que la lesión axonal, o sea, que la mielina, los nódulos de Rambier sería como que tenemos un cable pelado en esa zona. Y lo que queremos hacer es volver a cubrir ese cable con el aislante que ayuda a que se pueda conducir correctamente la información nerviosa. Acá vemos la degeneración neuronal que suele ser, como dijimos, por sección distal, que puede haber eventualmente volver a recuperarse o puede ir a la degeneración distal, o si la degeneración o el corte es proximal, puede producirse la degeneración del nervio y del soma, o sea, de la neurona. Y recordar un poco que los nervios periféricos, como dice acá, están compuestos por numerosos y múltiples axones. O sea, un nervio no lleva un solo axón, lleva miles. Y otra vez los nervios o estos cableados, como decimos, pueden tener axones motores, sensitivos y autonómicos. Eh, Recuerden que los nervios motores generalmente viajan por los axones más gruesos, dependiendo si es que son los que producen la propiocepción eh, y vibración, ¿verdad? Y pueden viajar hasta 50 metros por segundo la velocidad. Cuando los nervios motores son más finos, generalmente, pero mielinizados siempre, pueden ser por los que envían dolor o sinestesias, ¿verdad? Y recordar también que los nervios sensitivos van también mielinizados. Tenemos nervios sensitivos que generalmente son mielinizados, pero son finos, no suelen ser muy gruesos. Y recordar también que tenemos los nervios autónomos del sistema nervioso autónomo. Las nociones de fisiopatología, la respuesta de unidades sensitivas frente a estímulos, tenemos la pérdida de las unidades sensitivas que puede darnos fenómenos negativos y positivos. Los fenómenos negativos serían la hipoestesia o anestesia, o sea, sentir poco o no sentir nada. Y un fenómeno positivo sería la hipoalgesia o disestesia, o sea, se siente pero se siente alterado y poco, o puede ser ausencia de estímulo, parestesia o dolor espontáneo. La parestesia es una sensación anormal. La respuesta de unidades motoras nos puede dar fenómenos también positivos y negativos, pero sobre todo vamos a hablar de los fenómenos negativos que pueden ser parálisis o paresias. La parálisis es cuando no tenemos fuerza para mover, o sea, está imposibilitado de mover ese miembro o ese músculo. Y la paresia es, hay una movilización, pero con mucha debilidad. Eventualmente esto va a llevar a la atrofia, ¿sí? O sea, cuando hay una parálisis o una parestesia, la parte motora se acompaña con el tiempo de una atrofia de los músculos, de los miembros o de las zonas afectadas. Y entre los fenómenos positivos de la respuesta motora tenemos las fasciculaciones, los calambres y las mioquimias. Mioquimia sería, por ejemplo,
cuando tienen ese latido en el párpado inferior y dicen que están nerviosos, estresados, ¿verdad? Bueno, ese tic que tenemos de contracción involuntaria del párpado inferior, a veces del superior, eso se llama mioquimia. Signos sensitivos habituales en la neuropatía periférica pueden ser alteraciones globales de la sensibilidad profunda, o sea, esterognosia vibratoria o sentido postural, o sea, que no sepamos o tengamos una alteración a nivel de la vibración, sentir la vibración. La esterognosia sería saber dónde está ubicado algo, por ejemplo, mover el dedo grande del pie de un lado a otro con el ojo cerrado, alguien mueve y te dice si tu dedo está hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, y vos sabés identificar en dónde está ubicado. Pero esto podemos llegar a perderlo eventualmente cuando hay un trastorno a nivel de la neuropatía periférica. Esto es frecuente encontrarlo, por ejemplo, en pacientes diabéticos o en pacientes que hayan sufrido un evento vascular cerebral. También disminución de la fuerza muscular, sobre todo predominio distal. ¿Qué quiere decir esto? Que perdemos la fuerza en los miembros, ¿verdad? Del pie para arriba, o sea, de lo que está más lejos de nosotros hacia el centro. Y recordar un poco los tipos de fibras nerviosas que habíamos dado en fisiología, que teníamos la fibra A, B y C, que según el diámetro, cuanto más gruesa era la fibra, estaba más mielinizada y entonces tenía una velocidad de conducción más rápida. Cuanto más mielina tiene nuestra fibra, es como el cable de banda ancha de internet que hace que te llega con toda la información. Lo mismo pasa con nuestros nervios. Entonces, las fibras A que eran de diámetro mayor, con mayor mielina y que tienen una conducción más rápida de hasta 70 metros por segundo, son las que se encargan de la conducción motora, sensibilidad propioceptiva y de vibración. Propioceptiva era de saber la esterognosia, dónde, cómo y en qué lugar están las cosas. El tono muscular también. Y las fibras B, que son más finas, pero que tienen también mielina, tienen una velocidad menor y se encargan sobre todo del dolor y la temperatura. Las fibras C, que eran más finas, se encargan de dolor y temperatura, pero generalmente algunos tipos de estas fibras son de menor diámetro. Acá podemos ver las polineuropatías y las mononeuropatías. La polineuropatía es cuando hay varios nervios afectados. Mononeuropatía sería compromiso de un solo nervio. Y después tenemos las mononeuropatías múltiples donde hay compromiso simultáneo o secuencial de troncos nerviosos contiguos. Y recordar también la clasificación según las fibras comprometidas, que el problema puede ser motor, sensitivo o autonómico. Un problema motor vamos a tener sobre todo debilidad, calambres dolorosos, fasciculaciones, podemos tener hipotonía, atrofia muscular, ¿verdad? Y trastornos de la marcha. Cuando el problema es a nivel sensitivo, por problemas de fibras mielínicas, vamos a tener alteración a nivel vibratoria, trastornos a nivel del tacto fino, problemas del sentido de la posición, no vamos a saber dónde está ubicado nuestro pie o nuestro dedo, nuestra mano. Y cuando un problema de las fibras amielínicas, vamos a tener sobre todo trastornos a nivel de la captación de la temperatura y podemos tener dolor, o sea, neuropatías dolorosas. Cuando es un problema autonómico podemos tener alteraciones a nivel de la presión arterial, diaforesis, incontinencia, estreñimiento, problemas de diarrea. Entonces, también la clasificación puede ser hereditaria, adquirida, que puede ser hereditaria, es algo que viene ya congénito nuestro, que viene en nuestro ADN. Y adquirida
puede ser por un problema por traumas, por agentes externos, puede ser causado por enfermedades sistémicas, por ejemplo, como la diabetes, ¿verdad? La neuropatía diabética es muy frecuente, es algo que vamos a ver mucho en nuestra práctica clínica. Puede ser causada por infecciones o trastornos autoinmunes, como vemos, por ejemplo, en el Guillain-Barré, que es un síndrome muy característico, y también según la evolución, aguda, subaguda o crónica. El tema de la clasificación del tiempo en forma aguda, subaguda o crónica, según el Smith, que es el libro donde se sacó la clase de neuropatía, hablaba que aguda era menos de 4 semanas, perdón, menos de una semana, subaguda menos de un mes y crónicas más de 6 meses. Y según Harrison tenemos que agudas serían de días a 4 semanas, subaguda sería de 4 a 8 semanas y crónicas serían de 4 a 8 semanas. Y podemos ir hablando a través de las neuropatías periféricas agudas según su etiología. Por ejemplo, las inflamatorias, la de Guillain-Barré, como les dije, es una neuropatía motora distal proximal que tiene trastornos autonómicos. Hay una desmielinización intensa con infiltrado inflamatorio perivascular. En la difteria, por ejemplo, hay un trastorno sensitivo motor con afectación de los músculos faringeos, aumento de la proteína en el líquido cefalorraquídeo y desmielinización segmentaria. Y en el paciente que es VIH puede presentarse una neuropatía sensitivo-motora distal con dolor y síntomas autonómicos. En las neuropatías periféricas subagudas tenemos los causados por medicamentos tóxicos, problemas nutricionales, adicciones a drogas, por ejemplo la heroína produce una degeneración axonal. A nivel nutricional, una deficiencia de complejo B nos puede dar por culpa de una neuropatía alcohólica, disestesias plantares, debilidad, síntomas autonómicos, puede haber desmielinización segmentaria y degeneración axonal. No solamente la deficiencia de complejo B y sobre todo la tiamina se ve en la neuropatía alcohólica, también se ve en los pacientes con cirugías gástricas por tumores, sangrados o cirugías de bypass gástrico. Los problemas tóxicos ambientales, podemos tener neuropatías causadas por plomo, talio, arsénico, mercurio, por los órganos fosforados que se usan hoy en día como insecticidas en la parte de agronomía. Ocasionalmente estos tienen mayor predominio de síntomas sensitivos. Y también tenemos neuropatías que pueden ser causadas por medicamentos como la isoniazida, el metronidazol, disulfiram, nitrofurantoína, vincristina, que son todos medicamentos que se utilizan en forma regular, algunos como antibióticos, otros como quimioterápicos, ¿verdad? Y puede dar trastornos sensitivos motores moderados y pueden también causar degeneración axonal. Dentro de las neuropatías periféricas crónicas tenemos la número 1 sería la de la diabetes a nivel metabólico. También tenemos neuropatía urémica por hipotiroidismo, donde tenemos sobre todo una sensitivo motora con degeneración axonal y en el tema de la diabetes muy dolorosa. Una vez que se instaura ya es difícil el retroceso. Las enfermedades malignas como el cáncer de pulmón, los linfomas pueden dar dolores, debilidad, parestesia en las extremidades y en la cara. Enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la poliarteritis nodosa, el lupus pueden dar mononeuropatías y neuropatías sensitivo-motoras. Las enfermedades por problema mieloide puede dar por atrapamiento una polineuritis sensitivo-motora, por depósito amieloide a nivel del nervio, puede ser por atrapamiento. Y
recordar sobre todo como volvemos a insistir con las neuropatías axonales crónicas, donde tenemos la metabólica, la primera es la diabetes, seguida de la urémica, a nivel de las tóxicas, causada por alcohol, drogas, carenciales, como se ve por ejemplo en la enfermedad celíaca por las pérdidas, por el síndrome de mala absorción que produce, y las que producen déficit de vitamina de complejos B, las infecciosas que pueden ser a causa de sífilis, VIH, lepra, hereditarias, enfermedades de Friedrich, vasculares que pueden ser por vasculitis, lupus eritematoidea, inmunológicas y paraneoplásicas. Y hablando un poquito del síndrome de Guillain-Barré, es una poliradiculopatía inflamatoria de presentación y curso agudo y de origen inmunológico. Generalmente es secundario a un proceso infeccioso y últimamente se ha involucrado al Campylobacter jejuni y al herpes virus. Es simétrica ascendente. Empieza primero en los pies, es bilateral, quiere decir que es simétrica, o sea que al mismo tiempo que empiezan tus síntomas, empieza a subir por el pie, las piernas, la rodilla, el muslo, y entonces esto va subiendo. ¿Y qué pasa? El peligro en Guillain-Barré es que llegue a diafragma y músculos respiratorios y tu paciente ya no pueda respirar. Por eso que como es una poliradiculopatía ascendente, simétrica, va subiendo de a poco y nosotros tenemos que entonces tener preparado una cama en terapia intensiva porque ese paciente eventualmente va a necesitar asistencia respiratoria en algún momento. Esto se recupera, pero la recuperación del Guillain-Barré es lenta, lleva entre 3 a 6 meses. Y todo ese tiempo el paciente puede estar requiriendo o necesitando una asistencia respiratoria. La neuropatía diabética, como dijimos, es la más frecuente. Predominan los síntomas en la esfera sensitiva con dolores, algias radiculares, que por lo general pueden afectar a las manos, a los pies sobre todo, con sensación de ardor, quemazón, lancinante, o sea, como pinchazos o como que te corre electricidad todo el tiempo o como que se le derrama agua caliente al paciente. La evolución es crónica y son muy frecuentes los síntomas disautonómicos tales como hipotensión ortostática, amiotrofias difusas, alteraciones de las faneras cutáneas y trastorno de la sudoración. ¿Qué quiere decir alteración de la fanera? Que vamos a tener cambios tróficos en la piel, o sea, la piel se va a volver, o sea, en el varón, por ejemplo, que suelen tener bastante vello a nivel de la pierna, va a ir cayendo el vello de la piel, van a aparecer una coloración más oscura de esa zona, ¿verdad? Y también el paciente va a tener una hipoestesia después con el tiempo en calcetín, o sea, va a disminuir la sensibilidad de esa pierna o a veces va a aumentar. Puede haber una hiperestesia o una hipoestesia. Y el dolor generalmente en este paciente suele ser nocturno. Se quejan mucho de los dolores nocturnos, no le deja dormir. La neuropatía alcohólica, su presentación es frecuente en nuestro medio y es debida a la toxicidad propia del alcohol y a la deficiencia nutricional que acompaña a esta adicción, que es la deficiencia de la tiamina B1 o de la B12, ¿verdad? Hay un compromiso neurológico fundamentalmente sensitivo motor distal, simétrico, que tiene una evolución crónica con reagudizaciones relacionadas con la ingesta de alcohol y falta de aporte nutricional. Muchas veces se puede acompañar también de hiperalgesia llamativa, o sea, no podés ni tocar la pierna porque al acercar a la sábana ese paciente siente dolor.